Hola, bueno, hoy tenemos un video de un grupo de una playlist que hace un montón que no subimos y que son los relatos de estos pagos, estos relatos paranormales o extraños, pero bien documentados, con muchos testigos. Seguro que te va a sonar, si sos de Argentina, la Casa Sangrante de La Plata. Si no sos, te cuento, no te preocupes. La Plata, para los que no son de acá, es la capital de la provincia de Buenos Aires, es la famosa ciudad de las Diagonales, que ya es de por sí una ciudad un poco mística. El primer ovni registrado en Argentina, documentado, la primera aparición de ovni fue en el año 47, en el invierno, en la ciudad de La Plata, por ejemplo. Después dicen que fue diseñada por masones y hay muchos sucesos extraños que ocurren ya en esa ciudad. Bueno, en la década de los 80, en el segundo lustro, específicamente en el año 1986, en el mes de noviembre, 15 de noviembre de 1986, sucedió un hecho extraordinario, absolutamente extraordinario. Las calles de la ciudad están numeradas, es decir, no tienen nombre, sino que el nombre es un número, ¿no? Bien, en la calle 55, a la altura 1310, esto es la calle 55 entre 21 y 22, ahí había una casa de clase media, lo habitaba hacía 45 años la misma familia, y en la parte delantera de esa casa, hacia la vereda, tenían un local que era un local de fotografía, porque el padre de familia de esa casa se llamaba Luis Fersco y era fotógrafo. Y se llamaba Fotos Iris, ese lugar. Atrás vivía la familia, ¿no? O sea, tenía el localcito y el resto era la casa familiar. La familia la constituían Luis Fersco, su hijo Oscar y su esposa Cipriana. Bueno, una familia de clase media común y corriente, que no llamaba la atención. Una mañana, temprano, 7:30 de la mañana, cuando se levantan, que se va a ir al local de fotografía, o sea, la parte de adelante, Luis, Cipriana se pone a limpiar la casa, se pone a barrer y de repente ve que empieza a brotar de los pisos un líquido rojo. Y lo limpiaba, volvía a salir y empezaba a correrse, a hacer como caminitos, como cuando se te inunda, digo, la casa, que se te tapa la rejilla del agua y empieza a salir y se va metiendo. Bueno, seguía el pasillo desde la entrada de la casa, ¿no? Seguía un pasillo y si había habitaciones abiertas, entraba a la habitación. Se había puertas abiertas a la habitación, ¿no? Y seguía hasta la cocina. Entonces estaba Oscar, ve el hijo, ¿no? Ve eso y le dice a la madre: ¿por qué hay sangre en el piso? Porque hasta ahora ya veía un líquido rojo, no dice sangre, me impresionó más. Limpiaban, volvía a salir, habían limpiado como 12 veces ya. Entonces llaman a la policía, le cuentan a los vecinos que le está saliendo sangre o un líquido rojo, no sabían qué, del piso. Cuando viene el patrullero ya habían llegado de los medios, ya había periodistas porque algún vecino contó, los vecinos ya se habían apiñado al lado, que qué pasaba, que salía sangre del piso. Bueno, se armó como todo un circo y empezó a juntarse cada vez más gente. Y la policía llevó para tomar pruebas, la policía científica, y se llevaron ese líquido. Y resulta que después vuelven porque los resultados dieron que era sangre humana. No se sabe bien qué grupo, porque a veces dicen que era A, a veces dicen que era cero. Bueno, era sangre humana. Sangre humana que no coagulaba. No sé si le habían puesto algún producto para que no coagule y le echaban ahí. Eso es lo que pensaban algunos, decían esto es un fraude. Otros decían no, seguro que hubo ahí algún tiroteo. Hubo una vecina que dice: a mí me parece que escuché a la madrugada que como un ruido, como no sé si era un tiro, si era no sé qué. Entonces el comisario ordenó levantar los pisos, empezaron a buscar a ver si había un cuerpo, si había algo abajo, si había alguna bala. Bueno, no encontraron nada. Rompieron todo y no encontraron nada. Limpiaban y volvía a salir la sangre hasta que llegó un momento que la sangre dejó de salir a los pisos
y empezó a aparecer en la mesa del comedor, de la cocina comedor que tenían, ¿no? Ahí se empieza a ubicar la sangre. Era una cosa sumamente extraña. Había aquellos que eran devotos y que decían que esto era un milagro divino y que traían estampitas y la mojaban en la sangre. Había otros que decían esto es demoníaco y hacían pintadas en las paredes en contra de ellos. Pasaban cosas muy extrañas. Sucedió que vinieron un grupo, algunos dicen 5, otros dicen 8, porque esto ha pasado mucho tiempo y no se sabe con exactitud, de personas vestidas de negro, la mayoría eran hombres, pero también había mujeres, en autos negros y con vidrios oscuros. Y pidieron permiso porque venían tanto a tomar muestra, a investigar, que les hicieron pasar. Entraron, caminaron, miraron, no sé qué, dijeron, sabíamos que esto iba a pasar. Algo así, o lo estábamos esperando, pero como que no les asombraba. Y se pararon a la puerta, les abrieron y se fueron. Y nunca supieron qué, porque entre todo lo que estaba pasando y toda la gente que venía, y los periodistas que iban y se instalaban ahí, la gente que iba, algunos colgaban rosarios ahí, se hacía tanto desastre y de gente que deambulaba, que los dejaron pasar sin preguntar y nunca entendieron qué fue eso. Llegó un parapsicólogo también, tengo el nombre anotado porque me olvido los nombres. El parapsicólogo se llama Daniel Sánchez. Él fue una semana después a hacer un montón de pruebas y a investigar para ver si había algo demoníaco, si estaba poseída, si estaba embrujada la casa. Y el comisario, también tengo el nombre, ya que te lo digo, el comisario era Enzo Richero. Y te digo estos dos nombres por lo siguiente. Después que pasó esto, hubo gente maldita después de este evento. El parapsicólogo termina enloqueciendo. Se había obsesionado tanto con esa sangre que brotaba que no podía dejar de pensar eso y terminó internado en un psiquiátrico. Y el comisario sufrió un incendio en su casa y se le quemó, pero también una cosa así extraordinaria, digamos. No saben cómo se inició, no saben en qué contexto y de repente se le quemó toda la casa. En esta casa siguieron viviendo esa familia hasta que murieron los padres, después murió el hijo y hoy han construido un edificio de departamentos en ese lugar. No queda más la casa como para ir a visitarla, como para sacar fotos, pero antes de morir el hijo dio una entrevista y en la entrevista él dijo que eso que había pasado, porque él en ese momento estaba muy enojado y después muchos años no quiso hablar más, porque ya te digo, se había hecho todo como un circo alrededor de esto. Entonces él cuenta la historia y dice, después entendimos todo cuando la sangre empezó a aparecer arriba de la mesa. Y dice, pero la explicación que nosotros entendimos como familia, tienen que tener la mente abierta para aceptarla. Y dice que pasó esto, que había traído una imagen de la Rosa Mística, de la Virgen de la Rosa Mística, el párroco, porque ahí a la vuelta a... Esta casa está en la calle 54, entre 21 y 22, ¿no? Y en esa misma calle 54, pero en esquina con 23, o sea que está ahí, a la vuelta, había una parroquia que sigue estando, ¿no? Y está ahí la Virgen de la Rosa Mística, esta estatuita de la que te voy a hablar ahora, sigue estando ahí. La acababa de traer el sacerdote de ese momento, que era Dauro, que era amigo conocido, porque era ahí del barrio, de Luis. Y la trajo de Europa, esta estatuita. Entonces la llevó a sacarle unas fotografías ahí a Fotosiris, al local que tenía. Y en ese momento, como la trajo y ellos eran creyentes, dice que la llevó después para adentro el padre a la Virgen, no sé si intentando bendecir la casa o qué, y después la dejó arriba de la mesa. Entonces dice Oscar, el hijo, cuando da esta entrevista después, antes de morir, que notaron que todo ese trayecto que habían hecho con la imagen, porque por ahí la habían metido a una habitación, a otra, yo creo que intentando bendecir, no lo dijo, pero la pasearon por la casa, intentando hacer una bendición casera, digo, no sé. Ahí era donde iba apareciendo este líquido, desde la entrada donde venía el local y después se metía en esas habitaciones donde metió la Virgen y después la dejaron arriba de esa mesa donde después terminó apareciendo sangre. Entonces después se ponen a asociar y dicen, esto tiene que ver con la Virgen. La Iglesia Católica nunca dijo, nunca emitió, digamos, un juicio si esto era algo relacionado como un milagro mariano o si esto era alguna posesión, no hicieron exorcismo, no se hizo ninguna
no se tomó ninguna conducta sobre esto. La sangre dejó de aparecer después. Y bueno, muchos dicen que en realidad era un fraude, que ellos tiraban para hacer promoción de su mismo local de fotografías y poner la excusa de la Virgen. Habían tirado sangre anticoagulada. No lo sé. No sé qué es lo que pasó, pero eso pasó mucho tiempo hasta que después dejó de pasar. Así de simple. Bueno, esta es la historia de la Casa Sangrante de La Plata. ¿La conocías?